tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Damos paso a otra emisión del programa Carpe Diem, el programa que llevamos acá adelante con mi compañero Fernando Araneo. ¿Está bien? Perfecto. Y aparte con el doctor, nuestro Juan Salvo. Viste que en este momento está de moda el Eternauta, nuestro eterno viajero en el tiempo, que es el doctor Russo, no que sabemos que un día se fue. Y nunca más volvió. Nunca más volvió. No sabemos si... No, creo que llegaba esta semana de Europa, así que seguramente la semana que viene contaremos con su señera presencia. Y hoy con un invitado de lujo, acá un trabajo de producción de Fernando, hizo que esté con nosotros presente el doctor Miguel Camarano, coordinador de los policonsultorios de Osmédica y FEMECA, médico pediatra. Y el tema de hoy es un tema que lo ha elegido también mi compañero, así que un tema bastante interesante. Enfermedades infectocontagiosas prevenibles. Sí, así es. La primera pregunta te voy a hacer es, ¿por qué este tema? No, bueno, hace un par de semanas se publicó el Boletín Epidemiológico Nacional que publica el Ministerio de Salud de la Nación, donde hay datos preocupantes porque hubo un aumento significativo de enfermedades infectocontagiosas que son prevenibles, principalmente por prevención y atención primaria, que es la vacunación y las publicidades de anticoncepción en caso de enfermedad de transmisión sexual. Pero lo importante es, por eso invitamos hoy al pediatra, porque una de las patologías que volvió a surgir tras este informe es el sarampión, una enfermedad que, como estábamos hablando... Estaba erradicada, ¿no? No erradicada, lo que sí, Argentina estaba libre de sarampión. Estuvimos hablando antes de empezar el programa, que él va a contar ahora un poco lo que es el sarampión y que era una enfermedad que no estaba en circulación en Argentina, que este año, precisamente justo por 2 casos importados, que creo que vinieron de Estados Unidos, ¿no? Uno de Estados Unidos seguro, pero el otro no sé, donde hubo un brote que hasta hoy hay 26 casos confirmados en Argentina. Bueno, gracias por la invitación, Luis, por Fernando. favor. Y no, solamente para agregar un pequeño detalle de lo que decía Fernando respecto del sarampión. En el año 2016, la zona de las Américas fue considerada libre de sarampión. Nos duró poco. El 2017, Las Américas. Sí, para que lo entendamos, Leo. A ver, cuando vos decís que es libre de sarampión, ¿qué significa? No había casos de sarampión. No existían casos de sarampión. No había casos de sarampión. Perfecto. Y eso en el 2017, a fines de 2017, empezamos a tener nuevamente algunos casos de sarampión importados. ¿A qué se debe de que estábamos libres? Bueno, claramente se debe a los procesos de vacunación. Ese es el principal factor. Cumplir los calendarios de vacunación. Vamos a ver ahí, Hernán, poneme por favor la imagen 1, que es lo que publicó el Boletín Epidemiológico, donde vemos que los casos de sarampión en Argentina en el 2025 aumentaron un 1.800%. Y esto da ¿por qué? Porque, como bien decía acá Miguel, había 0 casos. Ahora teniendo 26 casos, o sea, el porcentaje, hoy actualmente con 26 casos el porcentaje es mayor que los 1.800%, 2.600%. Bueno, ahí también vemos otras enfermedades que también vamos a hacer mención más adelante. Pero vamos a arrancar por la más importante, que es una patología contagiosa, muy contagiosa, que según la CDC es de un paciente contagiado contagia 9 de cada 10. No sé si estoy equivocado. Sí. A ver, bueno, vamos a dejar acá al invitado que sabe más. No, solamente aclarar que lo que se da como dato es que si en una habitación hubiera un paciente con sarampión y hay 10 personas en la habitación, 9 potencialmente se contagiarían. O sea, hablamos de una de las enfermedades más contagiosas que ahí existen. vemos la imagen de la característica de la infección de sarampión, que es el sarpullido en piel, no sé si querés dar. Claro, sí, este es lo que nosotros llamamos un exantema, que exantema significa no más que una mancha. Eritematosa es una mancha roja en la piel, que además se sobreleva un poquito y tiene una característica, comienza generalmente en la zona retroauricular, detrás de las orejas, y después se va extendiendo progresivamente hacia lo caudal, o sea, es de progresión céfalo-caudal, desde la cabeza hacia los pies avanza. Y la otra característica que tiene es que también avanza desde el tronco hacia las extremidades. Esa es la característica del exantema que tiene el sarampión, que acompaña el sarampión, uno de los signos que acompaña el sarampión.
Después, por supuesto, está acompañado de la fiebre Sí, eso y vamos a hablar. el triple catarro, que después lo vamos a extender un poquito más. Sí, un dato que viene del contagio, que hablaba que es así, 9 de cada 10 se contagian. Lo importante es que es altamente contagiosa y contiene una mortalidad baja, que es del 0,1% la mortalidad. Pero en casos de desnutrición, enfermedades inmunológicas, varía la mortalidad entre el 10 y el 30%, lo cual es muy alta. Es muy frecuente en los países de desarrollo. Bueno, ahí tenemos la imagen con la sintomatología común de lo que es el sarampión. Ahí se ve la imagen de las 10 personitas, a la primera que está contagiada, cómo contagia a las 9 de las 10 y los síntomas que, bueno, si querés mencionarlos de nuevo, Miguel, que están... Sí, el exantema, como dijimos, la fiebre, y después el triple catarro, que es de la rinitis, el catarro bronquial y la conjuntivitis. Es una conjuntivitis muy intensa. Además, todo esto acompañado, por supuesto, de un cuadro tipo gripal: tos, dolor corporal, astenia, dinamia. A veces algunos chicos, cuando son muy pequeños, esto se acompaña con broncoespasmos también. Con lo cual la edad también es un factor agravante para el sarampión. Digamos, los chicos menores de 1 año y medio, te diría que tienen un factor de riesgo que es su propiedad. Sí, los factores de riesgo creo que son menores de 5 años y los mayores, Claro. mayores de 65, los inmunocomprometidos. Son los más riesgos, los que más Sí. mortalidad presentan. Pero en la infancia, más específicamente los menores de 1 año y medio, y entre los 6 meses y el año de edad también es un lugar, un periodo de bastante sensibilidad. ¿Por qué? Porque voy a adelantar algo. O sea, la primera vacunación que se da a los chicos es al año de edad. O sea que previo al año de edad no están vacunados, y hay un motivo por el cual no se los vacuna, y es que hasta los 6, 7, 8 meses de edad todavía el niño tiene anticuerpos maternos que los recibió por vía transplacentaria. Entonces no se vacuna porque se interferiría con la vacunación de esos anticuerpos. Entonces se espera que baje más, y eso se logra más o menos al año de edad. Pero claro, en momentos donde hay una epidemia, esa franja de los 6 meses al año es un momento clave, porque realmente el chico ahí se puede contagiar, todavía no está vacunado, y por eso en momentos donde hay rebrote se adelanta la vacunación. Se adelanta la dosis, en vez de recibirla al año, se puede vacunar a partir de los 6 meses hasta el año, la primera dosis. Solamente en esa situación, ¿no? Ahora hago una pregunta, más allá de que ustedes sigan hablando del cuadro clínico. Digamos, ¿el calendario se ha respetado o hubo un corte con el tema? ¿Hubo algún tipo de falta de vacuna? ¿O hubo un problema económico en la compra de las mismas? ¿O hubo algún recorte? Vieron que la motosierra cuando pasa corta todo, y por ahí una de las cosas que pudo haber cortado fue el calendario de vacunación. Sí, No sé, por eso pregunto, porque la verdad que para creo que tener una idea. los factores son múltiples, me parece a mí. Una de las cosas que pasa es que nunca se corta del todo la provisión de vacunas. Pero sí, si vos demorás un poquito, ya eso influye en la vacunación, y tenés oportunidades que nosotros llamamos oportunidades O perdidas. sea, no hace falta que la corte, sino que aunque vos solamente demores y demorar, retrases, retrasar. Hay cosas que se tienen que seguir haciendo, que es la promoción de salud, que no se hace. Perfecto. Y bien, como decía, el atraso de las vacunas. Hoy, lamentablemente, al no haber promoción, no haber explicación real de para qué sirve la vacuna, cómo es la vacuna, la tranquilidad que vos le tenés que dar a la gente. Hoy hay muchos movimientos que post-COVID no son antivacuna. Y eso es muy peligroso, por eso las patologías están aumentando, no solo en Argentina, sino en el mundo. Es muy común. Que aparte es una vacuna que es segura, se comprobó que es una vacuna segura. Creo que fue en el 1954, ¿no? Se hizo la primera vacuna, que creo que fue Enders y Thomas. No, si mal no recuerdo, pero bueno, que es a virus atenuado, me parece, ¿no? Es un virus atenuado, sí, virus vivo atenuado. A ver, el sarampión tiene su historia. La historia habla que empezó en el siglo VI antes de Cristo, que era una enfermedad de los bovinos, que después al aumentar la civilización, el movimiento humano, pasó al humano, y hoy es exclusiva del ser humano, es una enfermedad viral exclusiva del ser humano, como bien mencionamos, altamente contagiosa, baja mortalidad, pero lo que preocupa en el mundo es que hay muchos países en desarrollo, hay mucha desnutrición,
hay mucha patología inmunológica a causa de la mala alimentación y la calidad de vida, como venimos hablando en programas anteriores, donde aumenta la mortalidad por esta enfermedad. Hoy se está viendo casos de adultos jóvenes con sarampión no vacunados que lamentablemente hacen neumonías graves y llegan a la muerte. Sí, por eso, un poco para cerrar un poco la pregunta que hiciste, yo decía que había múltiples factores que influían en esto. Uno era el que te dije, el de simplemente el hecho de retrasar un poco la llegada de las vacunas, se demora todo un poquito, hay oportunidades perdidas de vacunación. El otro tema es lo que dijo Fernando, ¿no? Los movimientos antivacunas. La realidad no es la misma en Latinoamérica que en Europa, en este sentido. ¿Qué pasa? Tanto en Europa como en Estados Unidos hay grandes sectores que pertenecen a los movimientos antivacunas, donde ellos el problema no lo tienen ahí en la falta de la provisión de la vacuna, sino que no se quieren vacunar. Han decidido no vacunarse. Si mal no me equivoco... Y hay estados que no es obligatoria. Hay estados que no es obligatoria. Claro, pero el responsable de salud de los Estados Unidos era una persona que encarnaba el movimiento antivacuna. Claro. Y hoy Trump lo puso al frente de la responsabilidad de toda la salud, y era un tipo que en su momento encarnaba precisamente el movimiento antivacuna. Tal cual. No era una persona que estuviera a favor del sistema de la salud. Pero bueno, ¿y a qué apunto con todo esto? Hoy los medios de comunicación, el transporte, hace que rápidamente una persona que estaba incubando un sarampión en Europa viene acá y contagia acá. Entonces vos decís, che, yo hago todo acá, todo lo que puedo, y sin embargo sigo teniendo... Eso se vio mucho con el COVID, ¿no? Claro. Pero en el sarampión también es un tema que tiene relevancia este punto. Por eso un poco, de nuevo, como estuvieron hablando del Ternauta, nadie se salva solo acá. Nadie se salva Por eso solo. Los sistemas de vacunación tienen que ser globales. Porque, por supuesto que sirve que vos digas, che, las Américas estamos libres de sarampión. ¿Y cuánto te va a durar eso? Si Europa no vacuna, si Estados Unidos no vacuna, si Australia no se vacuna porque no quieren vacunarse, y te va a durar poco tiempo, realmente, algunos años, algo va a volver a reaparecer. Entonces, el movimiento tiene que ser global. Te puedo contar algo. Mira, unos compañeros míos viajaron esta semana que pasó a un torneo a Sudáfrica. Sí. Uno de ellos llegó a donde se hacía el transbordo, en Brasil, para viajar a Sudáfrica. Y no lo dejaron subir por un tema de vacuna. Bueno. Como no tenía aplicadas las vacunas que se necesitaba tener en ese momento, él decía que tenía el QR, con el QR solo no alcanzó y lo devolvieron. Pero se refería a COVID, ¿no? Perdón, a COVID básicamente sería. No sé si eran las de COVID, no sé qué tipo de vacunas les habían pedido, pero lo que sí sé que lo mandaron de vuelta. Hay lugares que te exigen vacunación para entrar, no porque haya enfermedad en el lugar, sino para evitar que se propague, que se ingrese la enfermedad. Y no sé si recuerdan en el 2010, creo que fue en 2010, el Mundial de Sudáfrica. Mucha gente de acá, no mucha, pero un grupo de personas, adultos jóvenes, viajaron a Sudáfrica, se contagiaron el sarampión en Sudáfrica, volvieron y provocaron un pequeño brote acá en el país. Eso fue en el 2010, en el Mundial, hablando un poco del tema de la vacunación, ¿no? Y cómo rápidamente hoy día, con la velocidad con que nos trasladamos los seres humanos de un punto al otro del mundo, hace que los periodos de incubación sean más largos que el tiempo que a vos te toma en viajar casi de una punta del mundo a la otra. Y sí, es una enfermedad para tener en cuenta, más los casos graves que se dan, bien como decía él, en los menores, que afectan el sistema nervioso central, que quedan con secuelas, bueno, obviamente la más grave la muerte, pero quedan con secuelas de retraso madurativo, ceguera, es muy complicada la gravedad del... Sí, otra de las secuelas importantes que nosotros vemos como en pediatría en los chicos, en la época que había más casos de sarampión, son las secuelas respiratorias. Era una causa importante de lo que se llamaba el pulmón secuelar. O sea, chicos que quedaban con daño secuelar, con bullas en los pulmones, que después lo limitaban en su vida, en el desarrollo del chico, en su vida diaria y en ser propensos a tener otras enfermedades, neumonías, neumotórax espontáneos, todo eso a causa de la secuela que dejaba el sarampión en los pulmones.
complicada la. Yo siempre tuve más temor a la papera que al sarampión. No, bueno, la papera. Me parecía que era más complicada. La papera, justamente por algo particular. Sí. La parotiditis es otra de las enfermedades que resurgió en este 2025, que aumentó un 295% de casos de parotiditis, que es la papera, que es lo mismo. Ahí, Hernán, si querés ponerme la imagen 6, sí, la 6, no recuerdo. Que, bueno, también es una enfermedad viral que se caracteriza por la inflamación de la glándula parótida, las glándulas salivales, principalmente la parótida, que es el cachete inflado, acá abajo. Yo me acuerdo, creo que tenía 6 años cuando tuve papera, 5 años, que mi tía me estaba haciendo panqueque, y que, ¿viste? El panqueque, cuando hace panqueque hace globitos. Yo decía, ay, tiene papera, le decía. El globito. Pero también es otra de las enfermedades que aumentó mucho y es prevenible también por vacuna. La vacunación, un buen calendario de vacunación previene todas estas enfermedades, que también es contagiosa, es saliva. Bueno, acá está el pediatra que sabe. Sí, el contagio, como está diciendo Fernando, es básicamente por gotitas de saliva. No es tan contagiosa como el sarampión. Fíjate que la vacuna del sarampión está asociada a la vacuna de la papera. O sea, es la triple viral que llamamos, ¿no? Que tiene la antisarampionosa, la vacuna contra la papera y la de rubiola. Están las tres en una sola vacuna. Sin embargo, los brotes más importantes son de sarampión. Entonces, básicamente porque tiene que ver con que es mucho más contagiosa el sarampión que la parotiditis, que la papera. El virus que produce la papera pertenece a la misma familia que el virus del sarampión. Es un paramixovirus. Paramixovirus, no vamos a explicar a la gente. Es una gran familia. Paramixoviridae. Me hace acordar cuando estudiaba microbiología, que los nombres que tienen los virus y las bacterias y... Tal cual. Y bueno, como bien describió Fernando, por supuesto produce la inflamación, sobre todo de la parótida. Se borra lo que es el círculo, el ángulo del mentón, y se hace esa figura así inflamada. Como visto en la imagen que se veía la glándula bien inflamada. Claro. Puede ser de un lado o de los dos. Hay personas que pueden tener un solo lado, los dos. Yo tuve de un solo lado. ¿Un solo lado? Pero generalmente cuando tenés de uno se contagia al otro. Sí, y también te puede tomar las glándulas salivales, las submaxilares y las sublinguales. A veces qué pasa cuando se afecta todo. Bueno, el miedo lo más probable es que el miedo que tuviste vos, que es muy común en los adultos en realidad, que la parotiditis en los adultos, los síntomas graves que puede provocar, que es lo que es la orquitis, que es la inflamación de los testículos, la torsión testicular, que es muy dolorosa, es complicada porque a veces termina en cirugía. También afectación del sistema nervioso, lo que es meningoencefalitis, la inflamación del cerebro y de las meninges, que quedan generalmente con secuelas. Y una de las cosas más graves que provoca los paramixovirus es pancreatitis aguda. Pancreatitis. Inflamación del páncreas. Es también a tener en cuenta porque es una causa de infertilidad. De algún porcentaje más o menos del con eso, igual. 10% de los que tienen una orquitis por el virus de la papera pueden desarrollar un 4, un 5% infertilidad, y algunos pueden terminar en una atrofia testicular también. Así que no es como dicen, moco de pavo. No. Es para estar... Veo que veo que los oyentes también, y los que nos están mirando, deben estar pensando exactamente lo mismo que estamos pensando nosotros acá. No sé, ¿qué estarás pensando vos? No sé. Es de guardar. Claro. Bueno, todo esto se previene con la vacuna, ¿no? Obviamente, ¿cuál es la prevención de esto? La vacuna. O sea, los tratamientos tanto del sarampión como de la parotiditis es sintomático, no tiene un tratamiento específico. Claro. Es tratar la fiebre, tratar los malestares, reposo. Principalmente las patologías virales, siempre lo importante, más en el adulto, es el reposo, para evitar complicaciones. Y la prevención es la vacuna. Hacer salud primaria, prevenir, hacer propaganda, bien como hacemos nosotros. A ver, yo como acá, participo ahora mismo estamos haciendo propaganda, como hacemos yo, se vacune, que yo, por ejemplo, con el calendario. Trabajo en el marketing de lo que es la obra social de los médicos médica y la prepaga FEmédica. A todo hacemos esto, ¿cómo campaña. lo tienen en los médica y en FEmédica? Tenemos Sí, se cumple con todo el cronograma de vacunación, el calendario. Hacemos prevención, se hace propaganda, se hace prevención. Yo estoy encargado del marketing, se hace prevención. Pediatras que se ocupan del tema. ¿Cómo hacen con los prevención? chicos.
¿Qué tiene? ¿Folleto? Folletería, en la consulta médica con el pediatra es fundamental que el pediatra se tome el tiempo para explicar, porque uno tiene que hacer promoción de salud. O sea, un momento muy particular para hacer prevención de salud es cuando el chico viene a ver al pediatra. Por ahí no viene por las vacunas, viene por otro tema, pero es muy importante que el pediatra diga, ¿tiene el carnet de vacunación? Muéstremelo. ¿Le falta alguna vacuna? Mire que acá falta esto. Bueno, ahora que esto puede producir esto. Bueno. Eso generalmente se hace, por ejemplo, la primera semana de mayo es la semana de las vacunas en las Américas. Y ahí se hace mucha prevención. O sea, esta semana. La semana anterior, no esta semana. La semana anterior. La semana anterior. Se hace prevención, o sea, que es muy importante, y la intención es llegar a la gente, que la gente sea consciente, principalmente al adulto. Obviamente al niño no le tenés que llegar, le tenés que llegar al adulto joven principalmente, que es el más reacio a cumplir con las normas de prevención, y así mejorás el futuro. O sea, las enfermedades importantes con grandes mortalidades se erradicaron gracias a la vacunación y a la prevención. Bueno, yo lo que les voy a proponer es una cosa, mirá, porque lo lógico, los que están en casa pueden hacerse un mate, cosa que yo los envidio porque yo acá no puedo y estoy distante del mate. Pueden hacerse un café, pueden hacerse un té. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos y seguimos con lo que sigue de este pequeño cronograma que nos has traído, Miguel. Me parece muy bien, excelente. Dale. FEmédica, medicina hecha por médicos. Cartilla con libre elección de profesionales. Los más importantes centros de diagnóstico y tratamiento. Cobertura odontológica en urgencias y tratamientos. Internación, cirugías y terapia intensiva. Urgencias clínicas y psiquiátricas. Atención domiciliaria. Descuentos del 40, 70 y hasta el 100% en medicaciones según el requerimiento. Contamos con nuestros propios consultorios y todas las especialidades requeridas. 0800 333 3308. AMUMAP, la mutual de los médicos de la actividad privada. Una mutual abierta a toda la comunidad que ofrece ayudas económicas, descuentos en turismo, proveeduría, beneficios en seguros y mucho más. Acércate y conocenos ingresando en www.mutualamumap.org.ar o telefónicamente al 011 4381 3109 o por WhatsApp al 011 5943 0348. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram @mumapmutual o por Facebook @mumap. Asociate a nuestra mutual. Osmédica, la obra social de los médicos. ¿Estás buscando una obra social que realmente entienda tus necesidades? Te invitamos a ser parte de Osmédica. Delegaciones en todo el país. Amplia cartilla médica. Centros médicos propios con tecnología de vanguardia y gestionados por médicos de trayectoria. Siempre cerca tuyo porque tu salud es nuestra prioridad. Sumate hoy mismo. Visita nuestra página web para más información. Encontranos en redes sociales como @osmédicaoficial. Afiliate y experimenta un servicio diseñado para tu bienestar. Segundo bloque de Carpe Diem. Volvemos a ver con el doctor Miguel Camarano. Una pregunta que nos quedó pendiente. Con el tema de las paperas, ¿tenés algo más que agregar para o ya con eso, con todo lo que hablamos y todo lo que dijeron con Fernando? Respecto de la papera, creo que está más o menos redondeado el tema. Yo lo que quisiera hacer, si me permiten hacer una pequeña lectura muy cortita respecto de lo que comentó Fernando recién, que es la semana de la vacunación en las Américas 2025. Y quisiera leer una frase que salió publicada en un medio y dice lo siguiente: expertos precisaron cifras y acciones para salvar más vidas. Cada minuto de los últimos 50 años, 6 vidas se salvaron gracias a las vacunas. Según destaca la Organización Mundial de la Salud, que completa con otro dato. Desde 1974, la inmunización se convirtió en uno de los mayores logros sanitarios de la humanidad, permitiendo no solo reducir la mortalidad infantil, sino también mejorar la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. La cifra impacta al menos 154 millones de vidas salvadas.
La vacuna contra el sarampión, por sí sola, representa el 60% de esas vidas protegidas. Como para dar un poco en contexto de la vacunación yo en le quiero hacer general. una Un dato pregunta. interesante, ya que nos fuimos de la Organización Mundial de la Salud, es un tema que yo hablé en su momento cuando se decidió eso, que el gran problema que vamos a tener es el costo del plan de vacunación obligatorio. Porque estando dentro de la Organización Mundial de la Salud, tenías contratos con laboratorios, pero a precio con descuentos o precios que corresponden a países en desarrollo. Hoy tenés que negociar el 100% con el laboratorio. Yo la pregunta que quería hacer es una pregunta que por ahí si quieren la dejo para el final, pero te la hago ahora. ¿Por qué tiene tanto auge el movimiento antivacuna? ¿Por qué hay tanta gente que no cree en las vacunas? ¿Cuál es el verdadero sentido por el que la gente, digamos, se resiste o no acepta los planes de vacunación? ¿Cuál es el métier de eso? Si no me lo quieren contestar ahora, me lo contestan en las conclusiones sobre el final del programa. Yo te voy a contestar algo ahora, si me das un segundo, que quiero Sí, ¿cómo no? ver algo. Es el nombre de un médico, que la verdad que me cuesta memorizarlo. No sé por qué, será que estoy viejo o tengo algún rechazo ya por este, O por él. este señor. Ah, por ahí tenés algún tipo ¿Sí? de rechazo. Se llama Andrew Wakefield. Es médico, inglés, y empezó a hacer, dijo que había hecho un estudio, esto fue en el año 80, 70 y algo, relacionado con la vacuna del sarampión. El autismo. Claro. Y dijo que estudió 20 casos y que estos 20 casos de pacientes habían desarrollado autismo y que el único factor en común que tenían estos pacientes, por el estudio que había hecho él, era la vacuna antisarampionosa. Este estudio fue publicado en la revista The Lancet, además. O sea, y a partir de ahí se publicó en medios, empezó a salir por todos lados, el problema de y eso provocó... Ahí nacieron los movimientos antivacunas. Provocó, claro, un resurgir de los movimientos. No eso están metiendo tiene cualquier un cosa. origen. Esto provoca autismo, convulsiones. Ya se lo empezó a hacer cada vez con más cosas. Y ese autismo provoca convulsiones. Provoca retraso madurativo. Sí. Bueno, todo esto fue, para mí, un detonante muy importante del movimiento antivacuna. ¿Qué pasó? ¿En qué termina todo esto? Con los años se empieza a hacer un estudio respecto del estudio que había hecho este señor, este doctor. Y la vacuna que se había usado era la MMR, con la que se estaba vacunando en ese momento, que es la que se usa en todo el mundo. Y este señor se descubrió que había comprado la patente de una vacuna antisarampionosa que estaba avanzada en estudio para reemplazar a la MMR. Entonces ya había un conflicto de intereses ahí en el estudio que él hizo. Pero además se comprobó que había fraguado parte del estudio, que el estudio no estaba bien hecho y que había adulterado datos. Con lo cual el tipo fue sancionado, se le retiró la matrícula, pero claro, todo el daño ya fue provocado Ya estaba hecho. y esto circula buena por todo el aclaración, mundo. porque a veces uno no sabe de dónde Sí, viene. el otro problema que tenemos, a ver, no vamos a entrar en detalles técnicos, pero todo proceso de vacuna tiene su periodo de estudios, etapa 1, etapa 2, etapa 3 y la etapa 4, que es cuando llega al público. Algo que detonó mucho los movimientos antivacunas fue el COVID. ¿Por qué? Porque, como bien siempre pasa en toda pandemia, los procesos se acortan. Entonces la seguridad y la eficacia de las vacunas no son comprobadas al 100%. Entonces eso generó, porque hubo obviamente todo movimiento, hoy como al estar todo globalizado hay mucha información, mucho fake news, la gran mayoría, o sea, yo te diría que un 80% de lo que circula Para en los las redes es adultos, falso. te quiero hacer una pregunta. ¿La vacuna de la hepatitis necesita que yo me haga algún estudio previo antes de dármela? Depende, a ver, no. En realidad, para la hepatitis B, que es la que se tendría que vacunar el adulto, te puedes hacer antígenos. Si tenés antígenos no te tenés que vacunar, es innecesario que te vacunes, pues ya tenés antígenos. Justamente hablando de hepatitis, justo un tema que vamos a hablar ahora, porque otra de las patologías infectocontagiosas que ha aumentado es la hepatitis A, Yo en el pensé caso que de los zafábamos niños. con la hepatitis, pero no zafamos. No zafó.
La otra también es la hepatitis A, que acá el pediatra también está para... Sí, bueno, es otra de las enfermedades infectocontagiosas inmunoprevenibles. O sea, ¿qué quiere decir esto? Para la cual hay prevención con vacunas. La vacuna de la hepatitis A. También es un virus y se contagia por lo que se llama la vía fecal-oral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, manos, agua contaminada, alimentos, a la boca, piso, mano, boca, saliva. Por esta vía se contagia la hepatitis A. Y tiene un periodo de incubación bastante largo. Puede ser desde 15 días hasta 50 días el periodo de incubación. Ahora bien, empieza a contagiar ya 2 semanas antes de que la persona tenga síntomas. Uh-huh. Y hasta 2 a 3 semanas después de que la persona ya tiene los síntomas declarados. Con lo cual ahí hay un periodo de contagio, transmisibilidad. Ahí tenemos la imagen de los síntomas y lo que provoca una hepatitis aguda grave en el cuerpo humano. Pero bueno, además de todo esto, el tema del contagio, que es lo que es relevante en este momento, es que también la mayoría de los casos, el 80% de los casos de hepatitis A, son asintomáticos. Uh-huh. O sea, la persona no tiene síntomas. O tiene síntomas tan leves que pueden ser confundidos con cualquier otra patología, una febrícula, un poco de resfrío, porque también es una patología que, contrariamente a lo que uno cree, solamente piensa que va a haber síntomas gastrointestinales. No, están acompañados en los niños, sobre todo, de síntomas respiratorios muchas veces, cuadros tipos gripales. Entonces pasan absolutamente desapercibidos, están contagiando a troche y moche, y todo esto se podría evitar ¿con qué? Con la vacuna. Una dosis de la vacuna al año de edad. No sé, Fernando, si vos querés agregar algo en especial. ¿La hepatitis es prevenible con vacuna? La hepatitis A y la hepatitis B, sí. ¿La C? No. La C no. No tiene prevención de vacuna. Importante hablar de los síntomas de la hepatitis para que tengan en cuenta la gente en casa que los síntomas más comunes cuando hay síntomas es lo que es el color amarillento de la piel, que se llama ictericia, y de las conjuntivas, que se ve mucho en los ojos, el color amarillo que se ve. Muy característico la orina oscura, que se llama la coluria, fiebre elevada, náuseas, vómitos, fatiga, la materia fecal, o sea, las heces de color clarito, que eso no tiene pigmentación, al estar inflamado el hígado no genera pigmentación, es un proceso químico del hígado que no vamos a entrar en detalle porque a la gente no le interesa cómo se produce. Pérdida de apetito, obviamente, por los trastornos de vómito y malestar general, y en muchos casos diarrea, que por eso, bien como mencionaba él, los síntomas para síntomas leves, que lo único que tiene es fatiga, una simple diarrea o algo, no lo relacionan con la hepatitis, sino con una gastroenteritis viral común y corriente, y por eso el alto nivel de contagios que hay. Pero es otra de las patologías que está en aumento, obviamente. ¿Por qué? Por el cambio por la falta de prevención y la no vacunación de los menores cuando corresponde, o sea, la tardía vacunación en general, porque ya está dentro del calendario de vacunación la hepatitis A. Después otro factor que está aumentando, que esto lo vamos a ver cuando por ahí mencionemos las enfermedades de transmisión sexual, es la hepatitis B y la C también en aumento. ¿Por qué? Porque se está dejando de usar el preservativo. Otra vez estamos hablando de enfermedades prevenibles y de prevención primaria de salud. El no fomentar el uso de preservativo como anticonceptivo, no solamente para quedar embarazado, sino para evitar enfermedades infectocontagiosas como es la hepatitis B, el HIV, sífilis, que es otra de las enfermedades que vamos a mencionar un poquito más adelante, que aumentó y bruscamente 2025 en Argentina, que preocupan a la salud pública en general y a la atención primaria de salud. Ves muchos casos de patologías infectocontagiosas sexuales en los centros de salud primarios de los hospitales que alarman. Y otra de las patologías que se ve, que es la que vamos a hablar ahora, es también la tuberculosis, que es un aumento general importante que preocupa. Yo, antes de que pasemos a hablar de la tuberculosis, quisiera hacer una aclaración muy puntual respecto de la hepatitis A. La hepatitis A no tiene formas crónicas. O sea, cuando uno, a diferencia de lo que es la hepatitis B, que puede haber formas crónicas de hepatitis B.
La A no. O sea, vos padecés hepatitis A, ¿te curás o no? La mayoría obviamente se curan. Y hay un detalle más, que es que existe una forma de hepatitis A, que es la hepatitis A fulminante. Produce insuficiencia hepática severa y tiene más del 80% de mortalidad. De hecho, antes de que existiera la vacuna de la hepatitis contra la hepatitis A, una de las causas en que los chicos estaban esperando trasplante hepático de urgencia, sobre todo uno lo veía en el hospital Garrahan a la espera, era porque habían padecido una hepatitis A fulminante. Bueno, eso se evita ¿con qué? Con la vacuna. Con la vacuna. Cosa seria la vacuna, ¿eh? Importante hacer No, el tema. muy importante. Ujú. Con el calendario, bueno, por lo menos a uno siempre se le inculcó. Es importante que también los colegios mantengan la obligatoriedad de cuando ingresan al inicio escolar, obligar presentar los calendarios de vacunación, que creo que no es obligatorio el 100%. Pero muchas escuelas, gracias a Dios, obligan a que presentes De que lo lleves. que presentes Sí. el calendario de vacunación. Eso que dice Fernando es un tema muy importante. Es un punto de control. Vos sabés que hoy vivimos una época donde la desregulación, por decirlo de alguna manera, es, digamos, la moda actual, ¿no? Entonces todo parece estar desregulado. Claro, como cada que uno hace lo que quiere. todo lo que fuera el control y todo lo que fuera la presencia del Estado parecería que fuera, digamos, Algo opresivo. y una incomodidad, exactamente. Entonces, Claro. bueno, habrá que ver que esas cosas se cumplen. Lo que pasa es que por lo que se está hablando y lo que ustedes están diciendo, la importancia no tiene que ver solamente con una cuestión de control, sino que también tiene que ver con esto que decía Fernando, la prevención, Salud fundamentalmente. pública, hacer prevención, hacer Yo te sanitarismo. escuchaba recién y me acordaba de las películas que uno ve del ciclo polar, la enfermedad de la sífilis, que uno pensaba que en este momento, digamos, no se iba a encontrar con gran cantidad de casos de sífilis. Sin embargo, por lo que está diciendo Fernando, hay un aumento en el auge de la sífilis y eso tiene que ver por no mantener relaciones sexuales, digamos, con los métodos. Sí, ahora si preventivos. querés hagamos mención ahí de la... Ya que mencionaste la sífilis antes, porque justo iba a hablar de tuberculosis antes, pero hablemos, si querés, de la sífilis. No, hablemos de la tuberculosis, Bueno, que después hablemos deprime de la menos que sífilis. la sífilis. No, no te Después creas. vamos con la sífilis. No te Me creas, deprime porque la tuberculosis también es complicada. Hoy vemos, en el 2025 tenemos 38% más de casos de tuberculosis comparado con los periodos entre 2020 y 2024. Acá en Argentina. Es un dato, no sé si preocupante, que es una enfermedad que también es prevenible por vacunación, que es la BCG. Te hago una pregunta, ¿la tuberculosis no es también una enfermedad ligada a la pobreza? Muy ligada a la pobreza. Absolutamente. Es que en realidad todas las enfermedades que estamos mencionando son ligadas al desarrollo. Cuanto más pobreza hay, más enfermedades infectocontagiosas vas a tener. O sea, uno de los factores de gravedad de las enfermedades infectocontagiosas es la desnutrición, y que es lo que se ve en la infancia, Claro. que genera los altos porcentajes de mortalidad. En caso de la tuberculosis, ahí tenemos la imagen 9 que muestra los síntomas de la tuberculosis, que es una enfermedad que fue descubierta en 1882 por Koch, Exacto. que es el Mycobacterium tuberculosis, la bacteria de la tuberculosis. Vamos a ver el nombre científico, queda lindo decir los nombres científicos. Que es una patología también respiratoria, afecta a los pulmones con fiebre alta. Las características son sudoración nocturna, fiebre alta, falta de apetito, pérdida de peso, dolor en el pecho, la afectación, o sea, la infección que provocan los pulmones en los alvéolos. Genera hemorragia, o sea, lo que es hemoptisis, o sea, puedes tener tos con sangrado, sin sangrado, puede ser, pero es muy común el sangrado en la tuberculosis, y sin tratamiento es mortal, muy mortal. Los porcentajes de mortalidad es muy alto sin tratamiento en la tuberculosis. Y es contagioso también, o sea, vos te haces el diagnóstico de tuberculosis y tenés que hacer prevención al grupo familiar que convive en el mismo ambiente, como toda enfermedad respiratoria contagiosa. Claro. Que también es prevenible con vacuna, como mencionamos, haciendo prevención, haciendo sanitarismo, haciendo prevención en los barrios, el cuidado de la higiene, la salud, de no hacer
cuando viven, no hacer hacinamientos, esto. Bueno, es una de las patologías frecuentes en las cárceles cuando hay hacinamiento. Claro. La tuberculosis. Sí, y la vacuna de BCG, sobre todo específicamente, está diseñada para proteger de las formas graves. La meningoencefalitis tuberculosa, por ejemplo, y la forma miliar. Con la vacuna se intenta sobre todo protegerse de situaciones graves de tuberculosis, cuadros de tuberculosis graves y mortales. Un tema particular para el caso de los chicos de la tuberculosis es que muchas veces cuando son niños pequeños que se contagian de tuberculosis a veces no tienen síntomas tan floridos como los adultos, simplemente presentan broncoespasmos a repetición. Alguna febrícula y tienen broncoespasmo y vuelven a tener broncoespasmo, salen, vuelven a tener broncoespasmo. Y bueno, hay que estudiarlos. Uno de los elementos a estudiar cuando uno tiene un niño chico con broncoespasmos a repetición es descartar la tuberculosis. O sea, siempre hay que tenerla presente. Y el otro día estábamos hablando también una que me sorprendió, que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando ahora, pero es contagiosa, que también la parasitosis. Comentaste el otro día en pacientes así que tienen hiperreactividad bronquial. Sí, claro. Los chicos que tienen hiperreactividad bronquial, broncoespasmo a repetición, otro de los elementos a descartar son las parasitosis intestinales, sobre todo, ¿no? Es interesante. Tanto ese tema, el ¿no? Ascaris como el Oxyrius. Muy interesante. Bueno, sigamos con el tema que nos trajo hoy al programa, que estamos con el aumento de enfermedades. Bueno, hiciste mención de la sífilis, es otra de las que aumentó en la Argentina. En el 2025 aumentó un 95% de casos de sífilis, comparado también con el periodo entre 2020 y 2025. Estos son todos datos oficiales que si tenemos a ver disponibilidad ¿En en la algún imagen segmento etario en particular? Te pregunto entre esto. los 20 y 45 años de edad. Pleno auge. Acá tenemos la imagen de los periodos de la sífilis, que es la etapa 1, que es tras 3 a 90 días después de la exposición, que es una lesión en la piel que se le llama el chancro sifilítico, que es una lesión ulcerada que no duele. Muy característica en la zona genital, se ve eso, porque es, obviamente, como mencionamos antes, es una enfermedad de transmisión sexual. La segunda etapa, que se da de 4 a 10 semanas, que es el sarpullido generalizado en todo el cuerpo. Y la etapa 3, que ya es la más grave, que es la afectación sistémica, o sea, la etapa que se da hasta los 15 años, que es la sífilis tardía, que es la afectación de los órganos internos, que es la gravedad de la enfermedad. Otra enfermedad prevenible también es, porque es una enfermedad que se transmite por el canal de parto. Acá tenemos el pediatra especialista que puede hablar más específicamente del tema, cómo prevenirlo. Tal cual, lo que nosotros hacemos con la sífilis congénita. O sea, la mamá que tiene sífilis queda embarazada, ¿no? Y no tiene controles como corresponde durante el embarazo para detectar esta situación. No se hace la DRL, no va a los controles. Entonces ahí puede haber un contagio transplacentario del chico que nace con lo que nosotros llamamos sífilis congénita, que tiene realmente desde que puede tener una muerte intrauterina a puede nacer y morir a los pocos minutos u horas, o secuelas, ¿no? Secuelas óseas, dentarias, encefálicas, ¿no? Porque es retraso madurativo, problemas hepáticos. O sea, hablamos de algo realmente grave. Bueno, todo esto tiene que ver con los controles durante el embarazo. Yo lo que recuerdo de la sífilis tiene que ver con la literatura. Muchos personajes de la literatura que por padecer sífilis terminan totalmente locos. Casi hay un montón de tragedias donde el personaje, precisamente, la razón de su demencia era, ¿puede ser? Sí, totalmente. Sí, es una de las afectación neurológica. Claro. Y antiguamente también, previo a la penicilina, se medicaban con mercurio. Con mercurio, ¿no? Y eso también, el mercurio, altas dosis, produce también un cuadro de demencia. También no se sabía mucho si era por la misma sífilis en sí o por lo que le daban para la sífilis, ¿no? Lo que le daban para combatirla. Es también otra enfermedad vieja, la sífilis, el treponema pallidum, ¿no? Si mal no recuerdo en microbiología. Perdón, había un dicho que decían antes, que era una noche con Venus, toda la vida con Mercurio. Está bien eso.
Muy interesante frase. ¿Cómo se previene? Utilizando preservativo. Haciendo prevención primaria de la salud. Controles durante el embarazo. Controles durante el embarazo. Son patologías... A ver, todo se previene. Es muy importante... bueno, practicando la monogamia también y practicando, digamos, cierta forma de sexo cuidado. Sí, bueno, por claro, eso está preservativo, pero bueno, no, está bien, está el poliamor sí, también. No, lógico, pero si vos tenés una pareja estable... No, obvio, el cuidado, siempre va a estar el cuidado, la confianza también en la pareja hay que tenerla, pero bueno, la prevención es más en el rango etario donde se está viendo la enfermedad, es chicos, usen preservativo. La educación sexual en la escuela es muy importante para esto. El uso de preservativo para empezar a educar al adolescente que empieza en la actividad sexual es muy importante. Bueno, pero vos sabías que había un curso de educación sexual integral y que, bueno, en este momento está cuestionado y está... Está cuestionado, pero sí, pero se hace. Está discontinuado. No, está discontinuado, se hace. Digámoslo así. No, porque está discontinuado. porque está cuestionado, está discontinuado. Digamos, bueno, ante la duda, ante la duda lo discontinuamos. Claro. Yo les propongo, porque la verdad que... Vamos a un corte y volvemos. Vamos a una pausita. Vamos a una pequeña pausita y volvemos al tercer bloque. Femédica, medicina hecha por médicos. Cartilla con libre elección de profesionales. Los más importantes centros de diagnóstico y tratamiento. Cobertura odontológica en urgencias y tratamientos. Internación, cirugías y terapia intensiva. Urgencias clínicas y psiquiátricas. Atención domiciliaria. Descuentos del 40, 70 y hasta el 100% en medicaciones según el requerimiento. Contamos con nuestros propios consultorios y todas las especialidades requeridas. 0800 333 3308. AMUMAP, la mutual de los médicos de la actividad privada. Una mutual abierta a toda la comunidad que ofrece ayudas económicas, descuentos en turismo, proveeduría, beneficios en seguros y mucho más. Acércate y conocenos ingresando en www.mutualamumap.org.ar o telefónicamente al 011 4381 3109 o por WhatsApp al 011 5943 0348. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram @mumapmutual o por Facebook @mumap. Asociate a nuestra mutual. Osmédica, la obra social de los médicos. ¿Estás buscando una obra social que realmente entienda tus necesidades? Te invitamos a ser parte de Osmédica. Delegaciones en todo el país. Amplia cartilla médica. Centros médicos propios con tecnología de vanguardia y gestionados por médicos de trayectoria. Siempre cerca tuyo porque tu salud es nuestra prioridad. Sumate hoy mismo. Visita nuestra página web para más información. Encontranos en redes sociales como @osmédicaoficial. Afiliate y experimenta un servicio diseñado para tu bienestar. Tercer bloque de Carpe Diem. Bueno, Miguel, Fernando, tenemos que ir más o menos cerrando. Redondeamos. A ver, ¿qué tenés para proponernos? No, podemos seguir. A ver, lamentablemente las enfermedades son muchas. Recordar los libros de infectología. ¿Vos estás insinuando otro programa? ¿Cómo se llamaba? No. Tranquilamente. ¿Cómo se llamaba el que escribió el libro de infectología? Se me fue el nombre. El del Muniz. Uy, que me tomó el final. Me olvidé. ¿Maglio? No. Muy conocido. Pero bueno. Otra de las patologías que están en aumento ahora también por descuido de la sociedad y falta de prevención y educación son las patologías zoonóticas. ¿Con animalitos? Con animalitos. Vectores. Tenemos una que fue furor en su época, que volvió otra vez, que es la leptospirosis, principalmente transmitida por la orina de la rata, aunque otros animales también la transmiten, donde hubo un aumento en 2025 de 82 casos. ¿Ese no era el colilargo del sur, el famoso? No, ese es el hantavirus. Esto es por la orina de los roedores. A ver, algo característico es que siempre tenés que decir a los chicos, no tomes de la lata directamente. ¿Por qué? Porque en los depósitos está lleno de ratas. La orina de rata o heces de rata generan
infectadas generan que te infectes al tener el contacto directo con la lata. Es muy importante, eso es un detalle sencillo, pero es muy importante. Por eso no hay que tomar directo de la lata ni del pico de las botellas. Lo que preocupa es que en este 2025 estamos en la semana epidemiológica 16 del año y hay 85 casos confirmados en Argentina, lo que genera un 242% más de casos comparados en el periodo 2020-2024. Otra enfermedad que se está viendo en Argentina con brotes generalmente en el norte es la citacosis. La citacosis que es la del lorito, la clamidia citachi, para ser específicos en el nombre microbiológico de la ahí tenemos la imagen. Exacto. De cómo es la transmisión. Ahora, siempre se caracterizó con las aves como el loro, la cotorra, pero también hay que tener en cuenta que la paloma, la gallina, los pavos también. Transmiten la citacosis. Es muy frecuente en concentraciones de animales, zoológicos y eso, y que genera afectación respiratoria y neurológica dentro del ser humano. También acá aumentó en 2025 un 172% de casos comparados al periodo 2020-2024, que es mucho, lo cual hasta la fecha de hoy tenemos 72 casos confirmados de citacosis. Otra enfermedad que se está viendo es la rabia, que en realidad acá lo que se habla es de accidente potencialmente rábico, que se refiere a la situación en la que una persona ha sido mordida por un supuesto animal transmisor de la rabia, que generalmente es el perro doméstico no vacunado, los murciélagos, que es muy frecuente verlos hoy en la noche, más en el avance. Algo característico de todas estas enfermedades zoonóticas son el avance de las civilizaciones y el ocupamiento de las zonas rurales de las poblaciones que movilizan el hábitat de los animales, que generan todas estas patologías. Que también estamos en aumento. La rabia en 2025 aumentó un 44% comparado al periodo 2020 al 2024. Los síntomas que la rabia? No, para nada. Es más, en la ciudad el año pasado creo que fue, hubo varios descubrimientos de murciélagos con portadores de rabia. Acá tenemos una placa para que tengan en cuenta, pues, como ves, un tema largo también, pero los síntomas que genera la rabia, que es fiebre alta, dolor de cabeza, depresión nerviosa, taquicardia, temblores generalizados, espasmos dolorosos en la laringe, dificultad para respirar, dificultad para tragar, parálisis de la lengua. Esto son todos los síntomas que genera la rabia que no tratable puede generar la muerte y es otra enfermedad tratada con vacuna. La prevención es la vacuna. Tanto la vacuna de los animales domésticos, obviamente que los animales silvestres no los podés vacunar, y la vacuna propia. Y lamentablemente, que no vamos a hacer mención en este programa, pero vamos a hacer mención en realidad, pero no vamos a desarrollar más, hay enfermedades que están en periodo de aparición nuevamente, que es la polio, y se están viendo muchos casos de tétanos. Están volviendo las enfermedades del siglo pasado. De fiebre la semana próxima pasada. Hace 2 semanas la leishmaniasis. No, la leishmaniasis no. Sí, no fue leishmaniasis. ¿Fiebre tifoidea puede ser? Fiebre tifoidea, sí. Que es una enfermedad también por mala higiene y contaminación de alimentos. Pero no fue afuera. No, en Ciudadela. En Ciudadela. En Ciudadela. Sí. Y decime una cosa, la enfermedad que transmitía el chanchito, que era tan... La triquinosis es otra enfermedad que también volvió a estar en vigencia. Pero antes con los controles del SENASA, ¿vos no evitabas eso? Porque la triquinosis tiene que ver con la elaboración siempre, todas las patologías que estamos hablando son todas prevenibles. ¿Con qué? Con prevención primaria, controles, que bueno, no es que sea de ahora esto, pero no se controla al 100%, no hay, en mi pueblo, en Ayacucho. ¿Es el Estado el que tiene que, es el Estado el que tiene que llevar adelante esta política? Sí. Me parece una política sanitaria, me parece que es el que Estado. Todas las políticas sanitarias. Que ustedes lo hagan en la obra social, que me parece perfecto. No, está bien, pero la política sanitaria, para eso está el Ministerio de Salud.
El Ministerio de Salud se tiene que encargar de hacer todo lo que es prevención. Es política sanitaria, eso es la intervención del Estado, es prevención y control. La sanidad de los animales, tenés un ente que se tiene que encargar. A ver, yo te voy a dar un ejemplo. Yo cuando estaba en la secundaria, en mi pueblo, hubo un brote de triquinosis, 85 casos hubo. Porque la persona que hacía chacinados locales hacía control a un chancho cada 3. Pasó un chancho que tenía triquinosis. Hizo los chorizos y se contagiaron 85 personas. Fue muy notorio ese caso, me acuerdo, porque nosotros encima de la escuela, ser un pueblo agropecuario, las escuelas nos enseñaban todas estas cosas, como la prevención. Es más, yo hoy por hoy no te como un chacinado que no tenga etiqueta. ¿Que no tenga? Etiqueta. Pues si tiene etiqueta porque tiene el control, supuestamente, del estado y sanitario. Pero si no tiene etiqueta, Esos que yo no venden como. por la calle con la canasta. Que Sin etiqueta no lo como yo. Es bueno saberlo. Creo que hicimos una breve mención de las patologías que se están viendo ahora. El brote, volvemos a repetir lo mismo, el brote de estas enfermedades infectocontagiosas por falta de prevención, por falta de políticas de Estado en salud, que es real, el sanitarismo. O sea, vuelvo a repetir lo mismo, la función del Ministerio de Salud es prevenir y hacer sanitarismo, es recorrer el país, buscar las causas y evitar, no buscar las causas, sino evitar que se generen las enfermedades, bien como tuvimos en un par de programas anteriores que cuando hablábamos con la doctora Aide Aracaki, que hablamos de alimentación saludable, que ella hablaba de si vos prevenís con una educación alimentaria, prevenís enfermedades que van a ser mucho más costosas que el hecho de hacer la prevención. Con esto pasa lo mismo también, los costos van a ser menores para evitar consecuencias graves. Y yo creo que como para ir cerrando de todo lo que hablamos, estaría bueno ver el calendario de vacunación nacional en caso de, según edades, como se ve ahí, que ahí tienen como para ir viendo los niveles de vacunación que se dan en base a las edades. No sé si vos, Miguel, querés comentar algo del calendario de vacunación. No, solamente decir que el calendario de vacunación que tenemos en la Argentina, que es obligatorio y gratuito, es, te diría que el más completo del mundo prácticamente, ¿no? Tiene cobertura para 14 enfermedades, tiene 14 vacunas y cubren 22 patologías distintas. Es el calendario obligatorio, ¿no? El calendario obligatorio. Después hay otras vacunas que no están dentro del calendario. Pero teniendo en cuenta lo que acabo de decir, la verdad que es un calendario muy amplio. Y aparte gratuito y obligatorio en todo el país. Sí, está bueno que ahí vemos en el plan de vacunación las vacunas que se tienen que dar según etapas etarias. Ahí en el embarazo se recomienda la antigripal, la triple bacteriana celular, el virus incisional respiratorio. En los recién nacidos, bien como hablábamos hoy de la prevención de la hepatitis B de transmisión por canal de parto, Claro. por eso se da ni bien nace, la primera vacuna que tenés que dar es la de la hepatitis B. No es por una cuestión de prevención que se la puedes dar una semana después, se la tiene que dar ni bien nace para evitar el contagio del canal de parto. Y antes del alta, la BCG. Antes del alta, la BCG. Si no, no sale. Exactamente. Después hasta el año de vida tenés... Bueno, yo estaba pensando cuánta gente que por ahí, el común, ¿no? El común de la gente que por ahí, o aquella gente que por ahí no tiene acceso, digamos, a algún servicio sanitario, por ahí el Estado llega, digamos, como para hacer una difusión de lo que es el cronograma. Un poco de lo que estábamos hablando recién de las funciones del Estado, ¿no? El Estado, una de las funciones principales que tiene es protegernos, a todos. Y la principal protección que puede dar es en la prevención de enfermedades. Si el Estado se retira de esa función, no la puede delegar a nadie. ¿Quién se hace cargo de eso? Y sobre todo si hablamos en épocas donde hay problemas económicos, la gente, digamos, estábamos hablando hace poco que los niños menores de 14 años, 50% están en la pobreza en la Argentina. Entonces yo me pregunto, en esa situación, por más que la persona, la familia, tengan ganas de vacunarlo, sepan, ¿están pensando ese grupo de personas hoy a la mañana que si van a tener algo para comer a la tarde? No
puede ser prioridad de esa gente, me voy a vacunar. Entonces ahí es donde el Estado tiene que ir. Bueno, están en esa situación, hay que salir a la calle a vacunar a la gente, a buscarlos. Lo que pasa es que todo esto significa inversión, programar la tarea. Y dice, no, y aparte usamos más vacunas, dice, porque ahora vamos a vacunar a todo el mundo. Igual eso, a ver. Un ejemplo nada más de algunas de las cosas que hay que hacer, ¿no? Salir a buscar y vacunar, no esperar a que vengan. Eso en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace unos años hubo un plan, creo que en el primer gobierno de Quirós, que era un plan de salir de los ESAC a las villas a hacer prevención por domicilio, más en esta patología. Generalmente más que cuestión vacunatoria era para evitar patologías como la tuberculosis, la sífilis, o sea, hacer educación sobre esas enfermedades. Pero está perfecto porque es atención primaria, es prevención. Y a ver, está bien que lleva costos hacer eso, pero el costo que genera al sistema de salud, que la persona, bien como mencionaste, menor de 14 años, más del 50%, el 60% diría, está en la pobreza, no se alimenta, que genera desnutrición, que genera que se enferme y genera que la enfermedad no sea simple, sino que sea una enfermedad grave, que al costo en el sistema de salud es muchísimo más alto que el costo de prevención. Cuando hablaba recién Miguel, a mí me hizo acordar hace mucho tiempo, hace muchos años, a mí me mandaron a hacer un laburo con el licenciado Clara a un pueblo que se llama Tostado, en Santa Fe, en el norte de Santa Fe, a una comunidad, que era la comunidad Mocoví. Y había agentes sanitarios, y los agentes sanitarios eran los que se encargaban de ir a buscar familia por familia, claro, chico por chico, y llevarlos al vacunatorio. O sea, esto claro, no puedo menos que mencionártelo porque lo recuerdo cuando vos me lo dijiste, me vino a la mente, claro, y te estoy hablando hace más de, esto fue en el año 2000 más o menos. Claro, es un acto fundamental de un Estado. Y había agentes sanitarios que pertenecían incluso a la misma comunidad. Porque si el agente sanitario no pertenecía a la misma comunidad, por ahí no se querían vacunar. Se retraía y no, exactamente, claro, no participaba. Participaba porque era parte de claro, esa comunidad. Bueno, esas son estrategias. Buscar distintas estrategias para lograr lo que vos necesitás, que es tener una cobertura de un tanto % de la población vacunada para que no haya transmisión de la enfermedad, no circule el virus o la bacteria. Hoy se hace eso. A mí me da la sensación que no, porque me da la sensación que no se hace. No se hace. O no en la escala que se necesita, diría. No en la escala que se necesita. Por eso los resultados que menciona Fernando, claro, de los aumentos de lo que se va dando es precisamente. Claro, tal cual. Igual son políticas sanitarias que generalmente se ven bien, como mencionaste vos, en el sistema de salud de Estados Unidos. Es muy especial el sistema de salud de Estados Unidos. Que es verdad que el que está a cargo hoy del sistema de salud es un conservador que es antivacuna, es real. Y verás, hoy la CDC publicó que el brote de sarampión en Estados Unidos ya provocó 2 muertes, lo que va del 2025. A ver, son políticas de salud que según cómo vaya el mundo se van a ir haciendo. Vos ves la política hoy de los gobiernos que se ven, mencionemos, gobiernos de derecha, que son gobiernos conservadores, generalmente tienen políticas de sálvese quien pueda, y que es una realidad, todo lo dejan en el privado. Lamentablemente hoy el nivel económico que tenés en países de desarrollo, como es el de Argentina, donde un gran porcentaje de la gente le cuesta llegar a fin de mes, hoy se ven aumentos de atención en el sistema público grandes. El otro día lo estaba escuchando al jefe de gobierno de la ciudad, a Macri, y mencionando que las cirugías en los hospitales públicos aumentaron un 35% y la atención aumentó un 25%. Eso porque la gente se fue de las prepagas y de la obra social. Son costos de salud que no se previenen, que es una realidad. Pero bueno, es un tema muy interesante el que tuvimos hoy y yo creo que deberíamos ir cerrando. Hay algo positivo en el informe epidemiológico, que lo tenemos en la última imagen. A ver si Hernán me la puede proveer. Bueno, vamos con una buena. Una disminución de patologías. Que no sé si ustedes recuerdan, el año pasado hubo un brote de encefalitis en San Luis, una encefalitis equina, que hubo 4 casos, que es una enfermedad muy grave, porque es altamente mortal la enfermedad. Más del 80% de los contagiados se mueren. Tenemos una disminución del 100%, ¿por qué? Porque en el 2025 no hubo ningún caso, o sea, tenemos menos 4 casos.
El dato importante de esta placa epidemiológica es la disminución del dengue. De los 22.483 casos que tuvimos entre el 2020 y el 2024, se disminuyó a 11.343 en el 2025, un 50% menos aproximadamente. ¿A qué se debió esto? Al plan de vacunación. Y otro factor que hubo, que este año disminuyeron los mosquitos. Lo que es en el primer cordón del conurbano y Capital Federal disminuyó el nivel de mosquitos que hubo comparado al verano pasado. No así en el segundo cordón del conurbano y no así en Santa Fe, que la semana pasada en Santa Fe hubo un aumento del 50% de casos de dengue. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto? Que se previene. Son enfermedades prevenibles, haciendo atención primaria, haciendo difusión de la prevención, vacunación. Es un tema que nosotros... A ver, el programa de hoy, la intención era hacer relación a las enfermedades infectocontagiosas, cómo afectan a los niños y tanto a los adultos, y prevenir y generar conciencia en la gente que la vacunación y la prevención primaria es lo más importante de todo. Y económicamente ayudaría mucho al país que el Estado esté presente y que el Ministerio de Salud salga a hacer prevención en todo el país para evitar todo este tipo de enfermedades. No, yo solamente quería decir una pequeña frase. Cuando uno se vacuna para evitar una enfermedad infectocontagiosa, si bien es un acto individual de ese momento que uno decide vacunarse o va a vacunarse o está obligado a vacunarse, en realidad tiene un impacto social eso, ¿no? Entonces, me vacuno y me protejo para protegerte. Insisto con lo que decía el Papa Francisco, nadie se salva solo y claramente eso se ve en los sistemas de vacunación. Muy bueno. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. No sé qué tenés para la semana que viene, porque Y no sé, la semana hay que un viene... conejo de la galera. El A tipo ver, va a hay que ver qué trae el Eternauta. Lo tenemos que volver a convocar, claro, tiene que volver, vuelve supongo. Juan Salvo, tenés razón, perdón, el doctor Russo. Tendría que Tenés volver, razón, habría que hablar. vuelve el doctor Russo. Tenemos la otra integrante del plantel que hoy no quiso venir, que es la doctora Arakaki, que planteó un par de temas interesantes para tratar. Así que, Sí, pero dijo que estaba él. Por eso- Claro, no quiso opacarme. No quiso opacarme. exactamente, No quiso, Llegamos no quiso. mucho en la mesa. Sí. No entramos ya. Pero bueno, vamos a evaluarlo, pero hay muchos temas. Me ofrecieron tratar temas de homeopatía, que el doctor Russo está en ese tema, de salud, medicina alternativa. Tenemos un compañero ahí, el doctor Rato, que habla del tema también, medicina china y todo lo que es medicina alternativa a la medicina occidental, digamos. Hay muchos temas, lo trataremos, evaluaremos y lo veremos. Hay mucho para tratar, tenemos mucho para hacer. Como siempre, gracias Hernán, sobre todo por tus señalamientos. Y bueno, le quería dar gracias por la invitación. No, por favor. Gracias a vos por haber venido. Bueno, nos veremos el próximo jueves. Nos vemos el jueves que viene, Dios mediante.